Bueno, son las 12:02. ¿Os parece que vayamos empezando? Sí. Sí, Vale, perfecto. Pues buenos días a todos. Yo soy Blanca Lafón, soy la vicepresidenta de la Sociedad Española de Mutagénesis y Genómica Ambiental y os hablo en lugar de nuestra presidenta, Alba Hernández, que hoy no ha podido estar con nosotros. Es un placer daros la bienvenida a este webinario científico organizado por la SEMA. Ya es el sexto, ya tenemos una cierta historia de organización de seminarios. Y en esta ocasión el tema va a estar centrado en el desarrollo de fármacos desde una perspectiva regulatoria, que es un tema que es de gran interés para todos aquellos que trabajamos pues no solo en lo relacionado con biomedicina o toxicología, sino también en la salud pública. Como sabéis, el desarrollo de un nuevo medicamento es una tarea muy larga, muy prolongada en el tiempo, puede llegar incluso hasta 15 años, desde el momento en el que se inicia la investigación de una molécula, de un grupo de moléculas, hasta que éstas están verdaderamente disponibles para su administración al paciente. En todo este proceso tan largo se inicia con unas fases preclínicas de estudios in vitro, estudios en animales de experimentación y luego ya cuando se da el permiso se puede pasar a las fases clínicas de evaluación en humanos, en donde ya en lo que se finalmente se centran es en la evaluación de la seguridad y de la eficacia de estos potenciales nuevos fármacos. Y para hablarnos de todo eso, hoy tenemos el inmenso placer y el inmenso honor de tener con nosotros al doctor Sebastián Videla, que nos va a abordar el tema desde una perspectiva regulatoria. Antes de comenzar, recordad que la sesión va a ser grabada para que esté disponible posteriormente en YouTube, con lo cual se recomienda también para que las cosas funcionen correctamente en las conexiones online, que durante la presentación tengamos las cámaras apagadas. Las preguntas se harán al final de la sesión. Para hacer estas preguntas podéis levantar la mano y se os activará el micrófono, o también podéis escribirlas a través del chat de la reunión. Y también recordaros que tenéis ya en el chat de la reunión un formulario que se puede cubrir para todos aquellos que necesitéis o queráis tener un certificado de asistencia. Aseguraos, por favor, de que los datos introducidos sean correctos porque serán los que se utilizarán para esos certificados. Y ya sin más preámbulo paso la palabra a Antonio Guzmán, que será el que haga la presentación del conferenciante. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Bueno, para mí es un verdadero placer, ¿no? O sea, hacer la introducción del ponente de hoy, el doctor Sebastián Videla, Sebas, para los amigos, ¿no? Un gran experto en farmacología básica y clínica, ¿no? Con un amplio recorrido en el campo del desarrollo de fármacos y en la investigación translacional, tanto en el campo de la industria farmacéutica como en instituciones públicas de investigación, ¿no? El doctor Videla pues, inició su carrera profesional en el Departamento de Farmacología Clínica del Hospital de Sant Pau, aquí en Barcelona, ¿no? Como investigador junior. De ahí pues, pasó al Departamento de Investigación en Enfermedades Digestivas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y durante ese tiempo pues, trabajó en lo que era investigación translacional como farmacólogo básico y clínico, ¿no? Realizando asimismo su doctorado en medicina y cirugía. Allá por el 92 del siglo pasado inició su andadura en lo que sería la industria farmacéutica, ¿no? Durante aproximadamente 25 años. Según comenta el doctor Videla, pues inicialmente en Uriac, luego pasando por Laboratorios Vita y finalmente por Laboratorios Esteve, donde tuve la gran suerte de poder colaborar con él en el desarrollo de múltiples proyectos de investigación, ¿no? Durante la fase, digamos, su fase en la industria, trabajó como farmacólogo clínico, siendo responsable del diseño, ejecución de ensayos de fase 1 a fase 4 y así como en las interacciones necesarias con diferentes organismos reguladores a nivel internacional, ¿no? Al mismo tiempo, durante esa fase, digamos, en Esteve, pues compaginó también su actividad como director de investigación clínica en la Fundación Catalana del Síndrome de Down. En el 17 retoma su investigación, digamos, en el campo de las instituciones públicas, inicialmente como responsable del Departamento de Soporte a la Investigación Clínica en el Hospital Universitario de Bellvitge, adscrito a la Universidad de Barcelona, y en la actualidad es el responsable del área de soporte a la investigación clínica en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, también conocido como Can Ruti, ¿no? Básicamente trabajando también lo que es la investigación en el área de neurociencia en la Universidad de Barcelona.
Al mismo tiempo ha sido también profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pompeu Fabra y actualmente también actúa como profesor, digamos, en farmacología clínica en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor o coautor de aproximadamente unos 250 artículos de investigación clínica. eh, y nada, dicho todo esto, Sebas, muchísimas gracias por dejarte enredar, digamos, para este webinar. Y estamos muy expectantes a lo que puedas compartir con nosotros en relación, o sea, a lo que es el proceso de investigación y desarrollo de un fármaco en su variante clínica. Sebas, cuando quieras. Sí. Oye, muchas gracias, Tony, por la presentación. Y bueno, creo que has dicho todo. Comentar, comentar que durante mi periodo de trabajo en la industria farmacéutica nunca abandoné la investigación académica en la universidad. Me gustaría recalcar esto, ¿no? Y una cosa importante para el día de hoy. Mi tesis doctoral está hecha con estudios preclínicos en la enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual una parte de mi vida también me dediqué al laboratorio, a la pollata, a pipetear, a hacer radioinmunoensayos, etcétera. Bien, dicho esto, agradeceros que me habéis invitado, espero no aburriros. Y bueno, yo esta clase, ¿cómo la he planteado? ¿No? El desarrollo de un mecanismo de una perspectiva regulatoria. Yo la he planteado como una cosa conceptual, porque en 40-45 minutos esto es como aquello de aprenda inglés en 45 minutos o aprenda a cocinar en 45 minutos. Lo importante es que queden conceptos que si alguien se implica en el desarrollo de un medicamento para obtener la autorización de comercialización, pues tenga en cuenta cosas de las que voy a explicar hoy. Primero, como hablamos de medicamentos, mis conflictos de intereses. En la parte de arriba, en azul, los crematísticos, los que cobro. Y en la parte gris, pues todos los que he hecho a lo largo de la vida. Y como pueden ver, aquí está el laboratorio del doctor Esteve, que aún, bueno, tengo contacto con mucha gente de ellos y aún nos compartimos, bueno, preguntas, ¿no? Yo soy sincero y tengo aquí a Tony. Muchas veces fuera ya del laboratorio, cuando tiene alguna duda de toxicología, me ha sido muy fácil llamar a su móvil y preguntarle. Bien. ¿Qué queremos decir con una perspectiva regulatoria? Miren, cuando desarrollamos un medicamento, y sobre todo sea un promotor privado, léase industria, como actualmente un promotor académico, léase spin-off, startups, grupos que salen de la investigación académica y lo que quieren es desarrollar su molécula, o un producto sanitario, lo que buscamos con todo el desarrollo que vamos a hacer es que nos autoricen la comercialización, lo que llamamos marketing authorization. Esencialmente, ¿qué significa esto? Que yo durante el proceso de investigación y desarrollo de este medicamento he de trabajar con estándares de calidad, de seguridad y de eficacia antes de ser comercializado. Fíjense, como ha dicho muy bien Blanca antes, que hablo primero de seguridad. ¿Por qué? Importante. Yo que he tenido vinculación con el mundo regulatorio, ¿qué se busca desde una perspectiva regulatoria? Si ustedes están y los ponen en un comité en la Agencia Europea del Medicamento o en el Carlos III, ¿no? En la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, yo como regulador, que tiene como una implicación política, social, lo que busco ante todo es la seguridad de los pacientes y, en segundo lugar, la eficacia. Y fíjense que por eso ya buscamos la seguridad y la eficacia. Si esto lo tiene uno claro, cuando hace el desarrollo de una nueva molécula, pues bueno, hemos de ir a demostrar la seguridad y la eficacia. Estamos en un entorno que no nos hemos de olvidar que está legislado. Y nuestra agencia regulatoria es la Agencia Europea del Medicamento y como país europeo España tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y fíjense lo que pasa. Primer concepto, a modo de introducción, si yo quiero desarrollar un medicamento, yo he de saber o he de conocer que de hace más de 3 décadas, 30 años o más, un grupo de personas como podemos ser nosotros, nos hemos dedicado a organizar y a establecer qué es necesario o qué son los mínimos que hemos de obtener en el desarrollo de un medicamento. Y si usted entra en la web de la Agencia Europea del Medicamento, tienen la parte regulatoria, verán un overview,
Verán que nos tenemos información de la investigación y el desarrollo, qué de hacer para obtener la autorización de comercialización. Importantísimo, si yo soy promotor de un medicamento, la investigación no acaba cuando me lo comercializan, ha de continuar por ley, ha de continuar una vez esté en el mercado. Y muy importante, a veces hablamos de medicamentos, antes he dicho productos sanitarios. Se están regulando los productos sanitarios como medicamentos y la fitoterapia, las hierbas medicinales, se están tratando como medicamentos. Si yo tengo una hierba que me dice que me va bien para la ansiedad y depresión, tengo que tener estudios detrás, que las infusiones de esta hierba medicinal realmente producen este efecto. Y seguridad. No olvidemos el extracto de té verde, que tiene epigalocatequina, es un tóxico hepático. Con lo cual yo como agencia reguladora busco que el extracto de té verde sea seguro, el que se comercializa. Segundo mensaje. Si tengo que autorizar, si yo voy a buscar que me autoricen un medicamento, que sepan que hay un montón de ayudas en la web, de guías que tengo que seguir y que me van a orientar qué es lo que tengo que buscar con mi desarrollo preclínico y clínico de la molécula. Tercer mensaje, que esto ya va para los clínicos como yo, los que nos dedicamos a la investigación clínica con animal de experimentación, el ser humano. Lo digo así, por favor, sin querer ofender, ¿vale? Vamos a trabajar con seres humanos en la investigación. Pues bueno, yo he tenido la suerte de participar en 2 guías en las cuales lo que pretenden es ayudar a ver qué es lo mínimo que tengo que conseguir para demostrar, por ejemplo, la eficacia. Me explico. Si yo trabajo una enfermedad reumática y la voy a dar como mínimo 6 meses o 1 año a la población o de por vida, lo que no puedo hacer un estudio que valora la eficacia 1 mes. Tengo que hacer estudios de investigación clínica como mínimo de 6 meses. ¿Y cuál variable voy a coger? Pues bueno, disminuir la inflamación, la variable que sea. Y esto actualmente tenemos guías que nos orientan, y fíjense que si usted continúa en la investigación, tendrán cómo tienen que ser los ensayos clínicos y las guías científicas que me van a orientar por indicación. Ya me adelanto, mensaje, hoy desarrollamos los medicamentos por medicación, es decir, que si yo desarrollo un analgésico, o tiene que ser analgésico para dolor posquirúrgico, o tiene que ser un analgésico para manejar el dolor crónico no oncológico o para manejar el dolor crónico de origen oncológico. Vamos por indicaciones. Y esto no lo hemos de perder de perspectiva desde el inicio que uno busca desarrollar un medicamento o un nuevo producto. Importante, si yo voy a participar en el registro, hoy en día está correctamente legislado, regulado, de cómo ha de ser el dossier que sustenta todos los trabajos. Esto es el Common Technical Document. Esto tiene unas implicaciones muy importantes para la investigación clínica, pero también para los compañeros de registros de un departamento farmacéutico, en los cuales ellos han de cumplir, han de rellenar con todos los informes que les demos este documento, y que es la parte que las agencias reguladoras van a evaluar y nos van a autorizar o no su comercialización. ¿En qué consiste este dossier final, que es la parte final? Consiste en 5, a modo de headline, consiste en 5 módulos. El primero es aspectos regionales administrativos. El segundo módulo es todos los informes de experto basados en la investigación que hemos hecho, que avalan una relación beneficio-riesgo correcta. Y después 3 módulos importantísimos, que es de calidad. La calidad se refiere desde la fabricación del raw material, como es de la materia, hasta el producto y hasta la forma farmacéutica. Ha de recogerlo todo. Ha de trabajar con algún manufacturing practice, por ejemplo. Después vendría el módulo 4, que recoge toda la información de los estudios non-clinical studies, que probablemente la parte de los estudios genómicos entran en este módulo. Y el último, toda la investigación clínica. Y esto es lo que nosotros decimos como un technical document. Esto es lo que se presenta
a las agencias reguladoras y las tienen que evaluar. Un documento para poner un Common Technical Document puede pasar fácilmente de, si les digo 100.000 páginas impresas, es poco. Ahí está todo, con todo detalle de todo lo que se ha hecho para que cada parte de los evaluadores, la parte de calidad, la parte de non-clinical studies, la parte de clínica, evalúen y nos autoricen. Y por último, consejo importantísimo si ustedes participan en el desarrollo de un medicamento. Dado la complejidad, probablemente, que hay y dado las excepciones que yo me puedo encontrar cuando desarrollo un medicamento, es decir, cuando uno hace una guía de qué es lo que tiene que tener un analgésico, generalmente que yo he participado en ella, lo que hacemos es maximalizar lo que yo voy a pedir al promotor que me va a presentar el dossier de registro. Pero muchas veces hay excepciones. Y cuando hay excepciones, porque te los encuentras por los pacientes, por la molécula misma, por lo que sea, hay un comodín que tenemos, los que nos dedicamos al desarrollo regulatorio, que se llama los asesoramientos científicos o asesoramientos de los protocolos, que no es más que las agencias reguladoras nos proporciona la orientación al promotor, sean empresas o académicos, sobre cómo desarrollar el medicamento. Es decir, si yo tengo una duda, que no voy a seguir lo establecido en la directiva que me corresponde, yo puedo hacer una consulta a la agencia, por ejemplo, española de medicamento, y decir si ellos están de acuerdo. Yo creo que es muy importante hacer esto por dos motivos. Uno, porque implicas a la agencia regulatoria en tu desarrollo. Si bien es cierto que en Europa no son vinculantes las decisiones, cuando se evalúa el dossier de registro es importante seguirlas, porque aunque no sean vinculantes, si no las has seguido, tienes más dificultades en obtener la autorización. En cambio, en la FDA, Estados Unidos, los asesoramientos científicos son vinculantes. Si la FDA te dice que lo tienes que hacer durante 3 meses el estudio, tú has de presentar datos del estudio durante 3 meses con tratamiento. Entonces yo creo que es un comodín muy importante que no hay que olvidar que cuando estamos desarrollando un nuevo medicamento, es de gran ayuda hacer Scientific Advice. Mi consejo es que antes de comenzar, y lo estoy viendo ahora con proyectos académicos que tenemos en el campus de Canruti, muchas veces las spin-off o startups comienzan por un proyecto académico, buscan financiación, se establecen como si fueran un laboratorio pequeñito focalizados a desarrollar el medicamento en su indicación. Es muy triste cuando contactan conmigo y hemos hecho un Scientific Advice, decir que todos los estudios de laboratorio no han sido con Good Laboratory Practice, que no sirven, y que el estudio clínico se ha hecho sin Good Clinical Practice. ¿Qué ha sido la decisión de la Agencia Española del Medicamento? Que los tienen que repetir. ¿Por qué no siguen los estándares de calidad que se exigen para regular o autorizar un fármaco? Bien, esto es la Agencia Española de Medicamento, también pueden consultar, tienen aquí medicamentos humanos, productos sanitarios, cosméticos, cuidado que los cosméticos también se han de regular, etc. Y con esto la pequeña introducción regulatoria. Espero que se hayan situado, que lo que voy a explicar hoy lo tenemos que cumplir. Bien, esto es un esquema desde las fases de desarrollo de un medicamento, desde la investigación y el desarrollo, desde I+D. Pues la investigación comienza con una investigación básica, descubrimos una molécula, una nueva cadena terapéutica, esta se ha de caracterizar y validar, comenzamos los primeros estudios de farmacología y toxicología, cuando el laboratorio, el promotor está decidido a tirar adelante, entramos en los estudios de toxicología y preclínica, farmacocinética y metabolismo, que son necesarios para poder llegar al desarrollo clínico, que se pone en 4 partes, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que intentaré explicar en las próximas diapositivas. Bien, la primera parte es el discovery, la segunda parte es la non-clinical study, el desarrollo preclínico, y la tercera parte, la clínica. Esto muchas veces se explica como es un proceso secuencial, pero no es no es cierto.
Es un proceso secuencial en cuanto yo entienda que para pasar a la clínica, por ejemplo, yo necesito un mínimo de toxicología. Y que la toxicología se puede continuar haciendo, lo explicaré mejor después, cuando yo estoy haciendo desarrollo clínico. ¿Para qué? Es en función del punto de vista que no necesito un mínimo para comenzar, pero no tengo que acabar todo el paquete de toxicología para yo comenzar en los estudios de investigación clínica con seres humanos. Bueno, el Discovery, sale la idea, se busca esto saben ustedes mucho más que yo, la diana terapéutica, busco la síntesis, qué molécula me actuará sobre el receptor, pues eso, la diana terapéutica. Recordaros que la farmacología actualmente actuamos sobre proteínas, los fármacos sobre lípidos o sobre el material genético. Rápidamente, el 80% de nuestros tratamientos, nuestros fármacos actúan sobre proteínas, generalmente sobre receptores, activándolos o bloqueándolos, etcétera, y es donde vamos a ir. Y esto, que pertenece al mecanismo de acción, lo explico porque nos lo van a preguntar las agencias reguladoras. ¿Es posible que podamos comercializar un fármaco sin tener el conocimiento exacto de un mecanismo de acción? Pero lo primero es intentar conocerlo, cómo funciona, para explicarlo. Y si no, explicar por qué no lo sabemos. Y esto te lo va a pedir el Common Technical Document. Tú tienes que documentar por qué no conocemos el mecanismo de acción, pero sí ve una eficacia o un efecto. Bien, a nivel importante del desarrollo clínico de medicamentos, la patente. Mira, la patente se suele solicitar cuando tienes ya evidencia y has caracterizado la molécula, tienes algún dato de farmacología y toxicología y solicitas la patente para una indicación de una enfermedad que te da el derecho a una persona o entidad para explotación exclusiva de este invento, ¿no? Y te da 20 años. Como han dicho en mi presentación, si yo tengo aquí la patente, yo tengo que llegar al mercado antes de 20 años para poder comercializarlo de una manera libre, que no me aparezca un genérico y yo pueda recuperar la inversión realizada. ¿Esto qué significa? Que como los clínicos, como es mi caso, que estamos en el vagón de cola del desarrollo de un medicamento, muchas veces nos aprietan para que acortemos los plazos. Y la mitad del tiempo de la investigación de un medicamento se la lleva a la clínica. Bien, entramos en una parte que pasaré muy rápido de los estudios de non-clinical studies, que son los estudios de toxicología, farmacocinética y galénica. Este apartado ya tiene que ser focalizado pensando que lo voy a registrar el medicamento. Tiene dos partes, la farmacología y la toxicología. Pero si tenemos que decidir qué es lo más importante para el registro de un medicamento, en esta parte es la toxicología. Ya sé que se van a defraudar los farmacólogos de mi área, ¿no? Los farmacólogos básicos, en este caso, pero yo como regulador lo que voy a pedir es que tenga evidencias, que no tenga sospechas que toxicológicamente por los estudios de preclínica me puedan afectar el desarrollo clínico. Y la farmacología es importante, pero les puedo poner ejemplos. El tapentadol, que es un analgésico, no tenía evidencia de ser un analgésico en los modelos de preclínica. Y está comercializado y es uno de los analgésicos que más se vende. En esta parte, el objetivo desde el punto de vista regulatorio de los non-clinical studies es valorar la seguridad. ¿Para qué? Calcular la primera dosis a administrar al ser humano. Y dos, tener evidencias con estudios, si se puede, de farmacología, para qué posología voy a utilizar, o sea, si una vez al día, 2 veces al día, y calcular la dosis basado en estos estudios que voy a intentar dar en los pacientes o en los seres humanos. Es decir, tenemos que buscar la base, el razonamiento para una indicación que me dé una relación buena preclínica de la relación beneficio y riesgo. Voy a pasar muy por encima porque esto es su área, no es la mía, yo aquí siempre consulto. Pues el estudio preclínico consta de la farmacología de seguridad y de farmacodinamia, de la farmacocinética preclínica, toxicología. Yo creo que a ustedes les suena la genotoxicidad, no me voy a meter porque la voy a cagar, entonces mejor no hablar de aquí.
La cancerogénesis, importantísimo, estudios de reproductividad, de fertilidad, del desarrollo fetal, de descendencia. Si es necesario, tengo que tener datos de preclínica en tolerancia local o de datos de autogenicidad o inmunotoxicidad, si lo sospecho antes de llegar a la fase humana. Bien, yo supongo que al doctor Tony Guzmán le suena esta diapositiva. Él me la compartió hace más de 20 años y con esta diapositiva de todo el paquete de preclínica, lo que quiero decirles lo que explicaba antes, que yo tengo que tener un mínimo de toxicología para comenzar la fase 1 en seres humanos. Pero mientras estoy desarrollando, tengo que acabar las otras partes. Por ejemplo, en un desarrollo de un fármaco, la cancerogénesis, que son estudios que pueden costar bien 3 millones o más de euros, hay que tenerlos en el momento de presentar el dossier de registro. Y hay algún fármaco que no se ha podido registrar porque los estudios de cancerogénesis así no lo indicaban. Lo digo para que vean la importancia que tiene tener todo este paquete bien hecho de non-clinical studies. Bien, esto es por mi romanticismo de cuando corría por Estados Unidos. Esta foto me encanta. Yo viví cuando hice la tesis los antiviviseccionistas, aquellos que te iban al estabulario y te abrían y te dejaban sueltas las ratas y los conejos y estas cosas. Yo creo que esta fundación de investigación biomédica americana lo deja muy claro. El animal que tú no ves es realmente el que ha ayudado a recuperar a esta niña con un tumor cerebral. Claro, se refieren al oso, pero en verdad tener la investigación básica es muy importante para la terapia en humanos. Bueno, dicho esto, les digo una cosa. En San Juan de Dios, aquí en Barcelona, tenemos modelos de, por ejemplo, de pacientes que sufren un osteosarcoma, un cáncer en huesos. Para decir que quimioterapia es la más sensible, lo que se hacen es implantar ese tumor en animal, en ratoncitos, darle quimioterapia y sacar la sensibilidad de la quimioterapia basada en modelos de animales, para que vean lo importante que puede ser la investigación con, bueno, no hace falta que os lo diga, la investigación con animal. Bien, dicho esto, tenemos ya el paquete rápido de preclínica suficiente para entrar en clínica, pero otra cosa importante, y que puede ser una piedra en el zapato en el desarrollo de un medicamento, que es el desarrollo galónico de una medicación. Yo conozco 2 casos que el desarrollo, la comercialización de un producto, de un medicamento, tardó más de 5 años en llegar porque no se tenía la forma galénica que se ha de comercializar, que es la que yo tengo que tener en el momento que llegue, ahora explicaré, en la fase 3, en estudios en humanos, tengo que tener definitiva. Yo puedo llegar a fase 3 utilizando el raw product, el producto puesto en una cápsula, y tener una relación buena de eficacia y seguridad. Pero si lo quiero comercializar, es hacer estudios puente en pacientes comparando la materia prima, o sea, el raw product, con la forma farmacéutica que va a ir al mercado. Y a veces no es tan fácil conseguirlo. Recuerdo que la parte primera de farmacología y toxicología es el módulo 4 de dossier de registro, el desarrollo galénico es el módulo 3 del dossier de registro. La galénica lo que buscamos es que las garantías mínimas que el fármaco, cuando sea administrado en el ser humano, se pueda utilizar. Y este es el objetivo del desarrollo galénico final de un nuevo medicamento. Bien, y dicho esto, esto que he explicado en 5 minutos y es trabajo de años, como persona responsable de la clínica, ¿qué pasa? ¿Yo puedo comenzar? La pregunta es, ¿yo puedo comenzar la investigación clínica sin más? Pues no. Miren, antes de comenzar la investigación clínica, las agencias reguladoras, sobre todo de cada país en donde voy a hacer la investigación clínica, me han de autorizar. ¿Y esto qué se llama? En castellano, por la jerga antigua, es que me autoricen el PEI, el Producto de Investigación Clínica. ¿Qué es esto? Yo he de crear un documento que se llama Investigational Medical Product Dossier,
En Estados Unidos es Investigation New Drug, en el cual yo recojo toda la información previa y hago el rational de que tengo la suficiente información preclínica, incluso del raw product, no la forma farmacéutica final, sino del raw product, para yo comenzar a hacer estudios en humanos. Generalmente las agencias reguladoras te aprueban y en el momento que tú tienes la aprobación puedes comenzar el desarrollo clínico. Les recuerdo que tal como dice el Real Decreto, aunque está obsoleto, se continúan manteniendo los nuevos Reales Decretos hasta que está legislado que la aprobación de un producto en fase de investigación clínica se destina únicamente a ser utilizado por expertos calificados para su formación científica y experiencia para la investigación y para valorar la seguridad y eficacia de un medicamento. Mensaje: si va expertos calificados, va a ser, por definición, un médico que trate a sus pacientes, que vea a estos pacientes. No puede ser, y aquí a veces hay discrepancias, un médico que solo trabaje en el laboratorio. Como hay médicos que trabajan en el laboratorio. El catedrático de farmacología de la UPF es médico y es el jefe del departamento de farmacología básica. Él, en principio, desde un punto de vista legal, no puede ser el IP de un estudio, porque él no ve pacientes, él ve animales de investigación. Bien, entramos ya en la fase clínica, supongo que es donde tenemos que demostrar la hora de la verdad. Ya saben que los clínicos, para los farmacólogos básicos, muchas veces somos los que nos cargamos su idea, su manera de hacer y tal, pero no es bien así. Nosotros intentamos aportar evidencias con nuestro trabajo para demostrar o refutar que el conocimiento adquirido en la farmacología básica es cierto o no. Bien. Importante. Les he dicho que yo estoy trabajando para que un organismo regulador me apruebe el desarrollo de un medicamento. Las autoridades reguladoras nada más aceptan ensayos clínicos controlados y ensayos clínicos, en principio, aleatorizados. ¿Qué quiere decir? Que la decisión de recibir un tratamiento u otro, por ejemplo, el standard of care o el nuevo tratamiento, no lo decide el médico, no lo decide el paciente, sino que actualmente lo decide un ordenador que nos da una lista y que dice que el paciente 1 va a recibir el tratamiento standard of care, el paciente 2, o sea, el A, el paciente 2 el B, el 3 el B, el 4 el B, el 5 el A, 6 el A. ¿Para qué? Para que, miren, la literación es mágica y evita un sesgo muy importante que sufrimos los que nos dedicamos a la investigación y el desarrollo de un medicamento. Muchas veces, como han dicho antes, y es cierto, pueden ser 15 años. ¿Qué ocurre como ser humano cuando desarrollamos un medicamento? Y yo estoy implicado, incluso mi modus vivendi depende de mis ingresos por hacer este trabajo de investigación, que muchas veces uno puede sufrir lo que llamamos en nuestra jerga un síndrome de Estocolmo, que a veces las ganas de que el medicamento sea bueno y se pueda comercializar y aporte un beneficio a nuestros pacientes, me hace perder la objetividad. Nosotros en investigación clínica, si aleatorizas, este posible sesgo se obvia. La atribución es mágica. Nos hace que los ensayos clínicos se distribuyan por igual, tantos hombres y tantas mujeres en un brazo y en otro, tantos hipertensos o no hipertensos en un brazo y en otro, nos hacen que la muestra sea comparable y que no hemos decidido de una manera intencionada que un paciente caiga en un lado, un paciente caiga en el otro. Y dicho esto, dentro de los ensayos clínicos, y esto sería pregunta de examen si se hiciera un examen, el ensayo clínico que quiere la agencia reguladora, por definición, si hay una sección hay que ir al Scientific Advice, es un ensayo clínico con asignación aleatoria que sea controlado, y ya entraremos si es con tratamiento activo o placebo. Tiene que ser en paralelo, es decir, que yo comience un ensayo clínico y los dos grupos de investigación, simplificando, vayan en paralelo, y muy importante, junto con la detección, que sean doble ciego. O como dicen los oftalmólogos, doblemente cegado. ¿Qué significa esto, doble ciego?
que yo, como investigador, como médico, le voy a proponer a un paciente que participe en un ensayo clínico de investigación de una nueva molécula y le voy a decir que va a recibir el tratamiento estándar of care, el tratamiento estándar de cuidado o placebo, si procediera, y el tratamiento de investigación. La lista de la autorización me hará que cada paciente caiga en un lugar o en otro. Pero lo que es también muy, muy importante, que yo como médico, por lo mismo que os he explicado ahora, yo no sepa que si el paciente está recibiendo el Standard of Care o está recibiendo el tratamiento activo, para evitar posibles sesgos. Y este diseño es lo que se considera patrón oro a nivel regulatorio para conocer la eficacia de las intervenciones o de los medicamentos. Fíjese que digo intervenciones, quiere decir productos sanitarios, fitoterapia, también tienen que seguir este paradigma. Bien, esto está legislado, tenemos una ley que es una transposición de la europea, que es una ley de garantía de uso racional de medicamentos y productos sanitarios, y fíjense lo que os he dicho ahora, por ley, estábamos obligados a desarrollar la investigación para obtener la autorización de comercialización en una indicación. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo con antibióticos, no me sirve decir neumonía, tengo que decir neumonía por neumococo, por legionela, por clamidia, por lo que sea. Tengo que tiparla, esto es la indicación. Y fíjese lo que dice la ley, que las indicaciones deben establecerse con base a la realización previa de estudios preclínicos y ensayos clínicos. Es decir, que hoy en día la investigación está legislada. Recuerdo que si yo no cumplo las leyes, puedo tener una falta administrativa o una falta penal. La falta penal me puede llevar a la cárcel. La falta administrativa, una multa. De hecho, ya hay casos de investigadores que se la han saltado y en Europa poquitos, en Estados Unidos más, que bueno, incluso investigadores médicos se les ha retirado la licencia de médico por no seguir lo que marcaban las leyes o los reales decretos. Importante recordar, desarrollamos un medicamento por indicación. La investigación es una cosa viva. Les pongo un ejemplo polémico. Ahora estamos en un momento en que la ley de protección de datos es tan estricta que a veces nos impide hacer muchas cosas en investigación clínica. ¿Qué pasó con la ley de protección de datos? Va a hacer 10 años que se hizo el segundo Real Decreto de la ley de protección de datos. Ya está obsoleto. La ley de protección de datos no pensaba en la inteligencia artificial. ¿Cómo nos puede ayudar? Y si tú quieres hacer algo en desarrollo clínico, si sigues la ley española de la ley de protección de datos, muchos estudios, si la incluyes, no lo podrías hacer. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que rápido en el mundo legal es lento. Pues, por ejemplo, en el nivel de ensayos clínicos, cada 11 años van apareciendo los nuevos reales decretos que incorporan las nuevas tecnologías a hacer en la investigación clínica. Bien, pues ya entramos, no sé cómo vamos de tiempo, pero entramos ya rápidamente al desarrollo clínico. Tengo la aprobación del PEI y voy a comenzar. Un desarrollo clásico comienza por la fase 1, después pasamos a la fase 2, a la fase 3 y a la fase 4, que ahora les voy a explicar con más detalle. Desde un punto de vista de desarrollo, es cuando utilizamos lo de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esto es regulatorio. Desde el objetivo de esta fase regulatoria, puedo hablar de que hablo de farmacología humana, de terapéutica exploratoria, que son los fase 2, terapéutica confirmatoria, que son los fase 3, o con una vez ya comercializado, los fase 4 de uso terapéutico. Y si es un aspecto más académico, que también lo podemos utilizar para, desde el punto de vista regulatorio, yo hago estudios explicativos, que lo que me interesa es conocer la eficacia, con lo cual yo puedo tener unos criterios de inclusión estrictos, de inclusión y exclusión, con lo cual yo conozco la eficacia de un fármaco en una subpoblación muy concreta. O yo puedo hacer estudios pragmáticos, que son los de fase 4, en los cuales representan la población. Es decir, yo voy a limitar la inclusión y exclusión de los pacientes en el estudio, probablemente legal mayor de 18 años,
evitar a lo mejor una mujer que esté embarazada y para de contar, con lo cual esto se llama estudios pragmáticos, que son los que nosotros hablamos, en vez de eficacia, hablamos de efectividad. ¿Vale? Bien, esto es una tabla resumen, que no lo voy a explicar, que la pueden tener y si se mira la presentación pueden pararla, donde en la columna de la izquierda las fases de desarrollo, el objetivo general de cada fase, los objetivos concretos, verán que la fase 1 es tolerabilidad y seguridad y farmacocinética, la fase 2 es conocer la eficacia y buscar la dosis de mi fármaco, la fase 3 es confirmatoria, tengo que demostrar eficacia, ahora explicaré cómo, y la fase 4 sobre todo está dedicada a la farmacovigilancia. En la columna central están los números de sujetos que más o menos me hacen falta incluir en los estudios, en el dossier de registro. A su derecha es muy importante el diseño de los estudios, que ahora os daré 2 pinceladas, y más o menos importante la duración de cada etapa, que de aquí salen los 15 años que ahora explicaré con más detalle. Bien, rápidamente. Fase 1. Por convenio, la fase 1 es buscar la tolerabilidad y la seguridad y tener los primeros resultados de farmacocinética. Por favor, no confundan tolerabilidad con tolerancia. Recuerdo que la tolerancia es aquel concepto farmacológico que la eficacia de un fármaco va desapareciendo a medida que voy administrando el fármaco. La tolerabilidad es la parte subjetiva de la seguridad, es decir, por ejemplo, tolerabilidad es cómo me siento un fármaco si lo tomo por vía oral, tengo ardores, me siento mal, o de un antipsicótico que desde que tomo el fármaco antipsicótico nuevo tengo sueños eróticos, eso también, pero esto pertenece al subjetivo, tolerabilidad. Y seguridad nos estamos refiriendo a aquello que yo voy a poder cuantificar, es decir, parámetros de laboratorio. Voy a medir la función hepática y voy a ver si mi fármaco la afecta. Voy a hacer a lo mejor una radiografía, un fondo de ojo porque me interesa. Algo que yo pueda cuantificar, eso se llama seguridad. O sea, subjetivo, objetivo. Tolerabilidad es todo aquello relacionado con la seguridad subjetiva y seguridad es todo aquello relacionado con la seguridad objetiva. Y los estudios de cinética y farmacodinámica. El objetivo filosófico de esta fase 1 es tener la máxima información con la mínima exposición. Y esto es un reto para nosotros, para los clínicos. Como os he dicho, busco la tolerabilidad y seguridad. Antiguamente se decía de buscar la dosis máxima tolerada. Yo creo que no es ético. ¿Por qué tengo que buscar en humanos la dosis máxima tolerada? Yo en estos estudios he buscado la dosis máxima que yo creo que voy a administrar en los pacientes y puede ser bien tolerada. He de hacer estudios de farmacocinética, algunos estudios de farmacodinámica. ¿Con quién voy a trabajar? Con voluntarios sanos. En oncología, o por ejemplo, o en degeneración macular asociada a la edad, que damos inyecciones intravítreas, que pinchamos el ojo, no es ético utilizar voluntarios sanos. Con lo cual podemos hacer estudios de fase 1 en pacientes. Son estudios importantes si son voluntarios sanos, no tienen una finalidad terapéutica, con lo cual está aceptado retribuir económicamente al participante voluntario sano o paciente que participa en los estudios de fase 1. Esto ha llevado que a veces, como anecdotilla, los voluntarios sanos, estas unidades, estos estudios se suelen hacer cerca de hospitales y cerca de facultades, con lo cual hay gente, sobre todo estudiantes de medicina, que se convierten en profesionales de estudios de fase 1. Por ejemplo, en Canadá, para evitar que un voluntario sano participe en varios estudios de fase 1 a la vez, comparten las bases de datos entre las diferentes ciudades, entre las diferentes unidades, para evitar que un paciente no participe a la vez en 2 estudios de fase 1. No sé si queda claro el concepto. Pero bueno, es importante. Voluntarios sanos o en pacientes, y la duración suele ser, que nos establecemos entre 9 y 18 meses, suelen ser estudios abiertos. Como he dicho antes, son estudios en el cual el voluntario sano y el investigador saben lo que están tomando. Estudios que nosotros decimos de diseño simple ciego, que el
el voluntario sano no sabe lo que le están administrando, pero sí el investigador. Este tipo de estudios, depende de la molécula, tienen que ser así para estar alerta al investigador si puede haber algún acontecimiento adverso, o estudios de doble ciego, como os he explicado antes, que ni el investigador ni el voluntario sano saben que están tomando, si un placebo, por ejemplo, o un estudio de investigación. A nivel de ética, que esto es motivo de otra charla de los experimentos, quédense con el mensaje. Si yo participo en un ensayo clínico, sea de cualquier fase, sea lo que sea, lo primero que tiene que hacer el paciente es firmar el consentimiento informado, aceptando que quiere participar en el estudio. Sepan que yo firme el consentimiento informado, puedo retirarme como paciente o como voluntario sano en cualquier momento. Y el investigador no puede decir nada, tiene que aceptarlo. Pero que sepan que es una falta grave incluir a un paciente o a un voluntario sano en un ensayo clínico en los cuales no haya firmado previamente el consentimiento informado. Y otro concepto importante, como estamos en una molécula de investigación, tengo que tener un seguro de responsabilidad civil antes de administrar, o sea, operativo, antes de administrar el fármaco al voluntario sano o al paciente del estudio. Bien, más cosillas de fase 1. Estos estudios se suelen hacer en unidades de fase 1. Importante, estas unidades se ubican cerca de hospitales terciarios. Por ejemplo, en San Pablo hay una unidad, el Centro de Investigación de Medicamentos, es una unidad de fase 1, pero fíjense que está en un edificio conectado con una pasarela al hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales están concebidos para tratar pacientes, no personas sanas. Y desde un punto de vista incluso legal, estas unidades tienen que ser como mini hospitales, pero pensados para gente sana. Lo que sí es cierto que estos mini hospitales, estas unidades de fase 1, han de garantizar que ante un evento adverso grave tengan un servicio de urgencias cerca. Les digo que es excepcional en los estudios de fase 1, en los 30 años que yo llevo dedicando, han sido excepcionales muertes de voluntarios sanos en estudios de fase 1. Yo tengo recogido nada más 3 muertes con un producto biológico, pero realmente son excepcionales. Los acontecimientos adversos graves que necesiten la atención de urgencias de un voluntario sano. Para acabar esta parte de aprenda lo que es la fase 1 en 5 minutos, ¿cuántos ensayos clínicos de fase 1 hay que hacer? Como mínimo hay que hacer un estudio de dosis única, de dosis que comienzo con la dosis muy baja, la voy escalando, dosis única. Una vez haya decidido la dosis única, me voy a dosis múltiple, como mínimo una semana. Al voluntario sano va a recibir la dosis múltiple un día por semana. De estos estudios de dosis única, dosis múltiple, aparte de la tolerabilidad y seguridad que voy a evaluar en los voluntarios sanos, voy a recoger los primeros datos de farmacocinética, dosis única, los primeros datos de farmacocinética, dosis múltiple. Es importantísimo en la fase 1 que cuando yo me voy a pasar a la clínica, fíjense lo que pasa en clínica. Yo puedo decir no tener información si yo me tomo el medicamento con alimentos, si me va a cambiar la cinética no del producto. Esto es un concepto muy básico. Sabemos que hay antibióticos que cambian la cinética y por tanto cambian la eficacia, se absorben menos y son menos eficaces. Con lo cual, hoy en día, antes de finalizar el desarrollo clínico, estamos obligados a hacer estudios de interacción con alimentos con los nuevos fármacos. Sebas, discúlpame, pero bueno, nos quedarían unos 10 minutillos. Pues iré rápido y acabo, sí. Perfecto, genial, gracias. Acabaré rápido. Entonces, uno de los retos que tenemos conceptualmente es cómo calculamos las dosis, la primera dosis a dar en estos voluntarios sanos. Nos podemos basar en una 60ª parte de la dosis eficaz 50 en un modelo animal y pues pasamos a la dosis de toxicología, unas 600 veces menor a la dosis letal 50 de los estudios de toxicología preclínica, o una 60 parte de la dosis máxima tolerada. Esto es la teoría. Miren, en la práctica, ¿qué hacemos?
Yo calculo estas dosis, me voy a hacer el asesoramiento científico y lo pacto con las agencias reguladoras cuál es la primera dosis que voy a dar a los voluntarios. Y no nos vamos a engañar, he perdido la referencia. Cuando he cogido estas diapositivas, he perdido la referencia. Esto es un artículo que hace más de 30 años. ¿Cuál es el motivo para que una persona voluntaria sana participe en un estudio? Y no nos vamos a engañar. Es el retorno económico que obtienen de los estudios. Esto durante 30 años continúa siendo igual. Tenemos la fase 1, lo mínimo. Vamos a pasar a fase 2. Es la terapéutica exploratoria. Busco el efecto, que es la eficacia sin estadística. Definición de efecto, eficacia sin estadística. Otra definición de efecto, el fármaco pica o no pica. Es decir, si yo busco un fármaco antihipertensivo, yo quiero tener la fase 2 si realmente el fármaco me baja la tensión arterial. Y además, en esta fase 2 voy a buscar la mínima dosis eficaz y voy a buscar la dosis óptima, datos de dosis óptima para comenzar los estudios de fase 3. Obviamente, continúo con la tolerabilidad y seguridad, puedo hacer estudios de farmacocinética ahora en pacientes, muy importantes. No hace falta en todos, a lo mejor en un subgrupo de estos pacientes yo voy a recoger muestras de sangre para hacer la cinética. Y bueno, la muestra que me hace falta a nivel regulatorio está entre 100 y 600 pacientes. Generalmente son gente muy seleccionado. ¿Por qué? Porque conceptualmente, yo si busco un hipertenso, me gustaría que fueran solo hipertenso, que no tuviera más comorbilidades que puedan dificultar conocer la eficacia del nuevo tratamiento. Con lo cual son estudios con criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, ¿vale? La fase de desarrollo suele durar entre 1 y 3 años. Y la variable principal de eficacia tiene que estar relacionada con la eficacia final clínica. Y aquí se acepta utilizar biomarcadores. Por ejemplo, cuando los antirretrovirales del SIDA utilizaron la carga viral, los niveles plasmáticos de los linfocitos CD4, o en el caso de osteoporosis, la densitometría en lugar de las fracturas. O sea, si yo trato la osteoporosis para evitar fracturas, esta sería la variable endpoint final de los estudios de fase 3, ¿vale? Repito, consentimiento informado, seguro de responsabilidad civil, etc. Estos estudios generalmente se suelen hacer en hospitales terciarios como Hospital de Canrute, Belviche, Vallebrón, hospitales en los cuales tengan un buen servicio de una buena infraestructura, se desarrolla la medicina más avanzada de nuestra sanidad. Tengo lo mínimo y paso al fase 3. Que aquí busco la eficacia, solo en la terapéutica confirmatoria. Es la hora de la verdad. Yo he seleccionado la dosis en la fase 2 y la voy a poner en práctica en la fase 3. Como mínimo, las agencias regulatorias me van a pedir 2 ensayos clínicos independientes en poblaciones diferentes. Me van a pedir que me compare en Europa con el Standard of Care y placebo, si procede. Obviamente, continuamos estudiando la tolerabilidad y seguridad. E importantísimo, la indicación, la dosis y la pauta ha de ser realizada con la formulación definitiva. ¿Os acuerdan lo que he dicho antes de galénica? Yo puedo hacer los estudios de fase 3 con raw product, pero tendría que hacer un estudio puente. Si no tengo la formulación definitiva, tendría que hacer un estudio puente para confirmar que el raw product y la formulación definitiva a nivel de eficacia se comportan igual. Cuando yo tengo estos 2 estudios, entramos en la fase que llamamos 3A, que dura entre 2 y 4 años, yo ya puedo presentar el registro. Y después la fase 3B es para que hago estudios para caracterizar mejor mi medicamento y poder utilizarlos para una buena negociación del precio. Pero con estos 2 estudios yo presento el dossier de registro. Aquí, como mensaje positiva por el tiempo que nos apremia, los criterios de inclusión y exclusión yo aconsejo, intento que sean lo más pragmáticos posibles para que me representen al máximo número de población posible. Y 2, la variable principal a estudio tiene que ser la que marquen las guías. Y como pueden ver, nada más aceptan ahora, actualmente, como variable de eficacia de biomarcador, nada más los estudios en la infección por VIH, que es la carga viral CD4. Los otros han caído, no están aceptados. Incluso ahora han puesto en cuestión si el colesterol es un buen biomarcador del riesgo cardiovascular. Bien, dicho esto, estos estudios se pueden llevar a cabo en hospitales terciarios o no terciarios o en asistencia primaria.
Y esta diapositiva, que es sacada de una directiva de la ICH, representa que, bueno, yo comienzo los estudios de fase 1, paso a fase 2, continúo con los estudios de fase 1 mientras estoy en la fase 2, puedo pasar a fase 3 y continúo haciendo estudios de fase 2, y bueno, cuando están comercializados aún puedo continuar a hacer investigación tanto de fase 1 o fase 2 una vez comercializado el producto. Llega a registro. Y bueno, que sepan que hay una ICH que hay que seguir, que es el Common Technical Document que he explicado antes, que me saltaré. Y ya para acabar, si os parecen bien, preguntas que me suelen hacer muchas veces. ¿Cuántos años son necesarios desde el descubrimiento de una molécula hasta su comercialización? Pues miren, en verdad el paquete de no clínica son 3 o 4 años, nos hacen falta en clínica entre 6 y 9. La evaluación de un dossier de registro está entre 1 o 2 años, ¿vale? Sin incluir la negociación del precio, es decir, como han dicho antes en la introducción, el desarrollo de un nuevo medicamento, si es optimista, y va a haber una indicación aguda puesta en 10 años, y lo normal es que esté cerca de 15 años. La fase 4, la fase rápida, es yo cuando las autoridades reguladoras me autorizan que comercialice, muchas veces me ponen peros y me dicen, miren, nos dicen los promotores, durante 2 años usted toda medicación que se administre por prescripción médica más de incluir los pacientes en un estudio y más recoger la información para seguridad. Y estos son los estudios de efectividad, ¿para qué? Seguridad y demostrar la eficacia en la práctica clínica. Y estos los estudios fase 4, les dejaré la presentación, que las pueden tener, lo pueden consultar. Estos estudios se llevan en hospitales y en atención primaria. Recordarles que hay muchos fármacos que comienzan con una indicación original, pero posteriormente se descubre y se hace el desarrollo clínico y puede tener una segunda indicación completamente diferente a la primera. Por ejemplo, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, se diagnosticó para epilepsia y ahora es el tratamiento de elección para neuralgia del trigémino. Bueno, puede tener 2 indicaciones porque el mecanismo de acción puede estar afectando a las 2 patologías. Entonces, ya en la recta final, ¿cuántas moléculas se necesitan para sintetizar, para llegar se necesitan sintetizar para llegar a comercializar una? Miren, se calcula que de 10.000 moléculas que se sintetizan, 250 entran en la fase preclínica, solo 10 a 8 en la fase clínica y solo de estas 10, una llega a comercializarse. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Depende del área terapéutica, pero hay un estudio que dice que la probabilidad de éxito de un nuevo medicamento es menos de un 1%. Medicamento que llegue a clínica, ¿eh? Y esto coincide con lo que les he explicado antes, que de 10, una. Estamos muy cerca, pero hay gente que no es tan optimista y hay un estudio del 2004 que no lo he podido replicar actualmente, no tengo información reciente de hace 20 años, que decía que la probabilidad de éxito de que una nueva molécula llegue a clínica, se llegue a comercial, es menos de un 6%. ¿Y cuánto cuesta un registro? Pues mire, son datos muy confidenciales de la industria farmacéutica, pero está publicado que el desarrollo de un medicamento puede costar entre 800 y 1.600 millones de dólares actualmente. Bien, y a la última diapositiva, decirles que el conocimiento de la normativa vigente, leyes, real decreto, directrices, circulares acerca de la investigación clínica, la área que a mí me afecta, no confiere el conocimiento sobre cómo desarrollar una molécula con un posible potencial terapéutico, o sea, desarrollar un fármaco. Bueno, si tiene alguna pregunta, Tony, ¿salgo de la presentación? No, quédate ahí, Sebas. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, a mí me ha encantado y me ha hecho recordar tiempos pasados, oyendo frases legendarias como el fármaco pica o no pica. Ese día hacía mucho tiempo que no escuchaba esto. Sí. Bueno, yo creo que es muy interesante, que has tocado muchísimos temas y por encima, porque el campo es muy amplio y muy profundo. Pero sí que pediría, bueno, pues a todos los asistentes, si alguno tiene alguna pregunta, pues por favor que o levante la mano o digamos, o salte, ¿no? Digamos que hable, o si se siente más cómodo, que escriba cualquier pregunta en el chat del webinar. Blanca. Bueno, yo te tengo que dar las gracias, Sebas, porque ha sido una presentación súper clarísima. Yo la he disfrutado muchísimo. Mira, tengo 2 preguntas. La primera es sobre el reposicionamiento de los medicamentos. Es decir, esto que estabas tocando ahora últimamente,
un medicamento se comercializa para una determinada indicación, pero luego se ve que va bien para otra. En ese se va bien, ¿qué procesos regulatorios hay por el medio? O sea, el medicamento ya lo tenemos en el mercado, entonces simplemente los médicos pueden empezar a recetarlo para otra indicación, No, ¿o tiene que pasar por un nuevo sistema de aceptación? Te voy a explicar la verdad. Mira, vamos a ver el punto de vista legal. Yo me doy cuenta que lo puedo reposicionar en otra indicación. El desarrollo es mucho más sencillo porque tengo todo un background de desarrollo clínico en una indicación, tengo información de la seguridad y de la eficacia en la práctica clínica, que esto es muy importante a nivel de seguridad. Entonces yo, si soy desde un punto de vista regulatorio, yo lo tendría que hacer un nuevo IMPD focalizado a la nueva indicación, probablemente toda la fase 1, y te hablo por experiencia propia, en dos ocasiones, toda fase 1 la puedo utilizar del previo, probablemente puedo hacer y pactar con la agencia reguladora, hacer un fase 2-3 en un solo estudio, en el cual yo busco la dosis en la nueva indicación, en el reposicionamiento, y continuar con un fase 3. Y a lo mejor, con este desarrollo mínimo, yo podría tener la nueva indicación, siempre y cuando haya hecho el asesoramiento científico, lo haya pactado con la agencia, ¿vale? Esto es lo normal. ¿Qué ocurre muchas veces en la práctica clínica? No nos vamos a engañar. Pues los laboratorios van al médico. Voy a decir una cosa que probablemente a mis colegas médicos no les va a gustar. Yo cuando estudié la carrera de medicina, hago un paréntesis ahora, a mí no me enseñaron a pensar en el método científico, no me enseñaron a pensar como investigador, me enseñaron a pensar en la carrera, y aún ahora que soy profesor y me da mucha pena, nos enseñan a intentar saber diagnosticar e intentar controlar la enfermedad y con buena suerte curarla. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el conocimiento que hay detrás del médico se basa en el empirismo, lo que se llama el método heurístico, ¿no? Hostia, si yo he tratado 1000 pacientes y me ha ido bien, seguro que es por el tratamiento. Sí, pero por una vez que avanzamos el conocimiento científico por el método heurístico, 99 por el método científico. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico sufre presiones, va a un congreso, alguien saca o explica en el congreso que ha utilizado pongo la carbamazepina, antiepiléptico, lo ha utilizado en dolor neuropático, que es muy complicado, etcétera, etcétera, de manejar. Lo pongo y yo, como médico, tengo teóricamente la libertad de prescribirlo y recetarlo. Importante. El médico se ha olvidado que desde el punto de vista legal, esto es Real Decreto, y legislación europea, si yo como médico voy a prescribir un medicamento en una indicación no autorizada, le he de pedir consentimiento explícito al paciente. Esto no se hace. Entonces, muchas veces lo que se montan son cohortes, estudios de cohortes de pacientes tratados con este nuevo medicamento en la indicación y se utilizan por empirismo. Es cierto que si esto se comienza a generalizar, aparecen en las guías terapéuticas de práctica clínica y muchas veces la Agencia Española de Medicamento tiene un grupo de personas que intenta evaluar estos estudios y, no voy a decir autorizar, pero aceptar que se utilicen para la indicación. ¿Me seguís? O sea, Sí, a tu pregunta hay dos caminos. La vía regulatoria es aprovechar todo antes y hacer un desarrollo clínico mínimo, un desarrollo clínico que me aporte evidencias basadas en ensayos clínicos y que yo lo pueda presentar a la agencia regulatoria y obtenga la indicación. O la otra que se ve, y puedo poner ejemplos, hay ejemplos de que el uso en la práctica clínica acaba aceptando que es un tratamiento para esa patología aunque no tenga la indicación. Para que me entiendas, mira, la morfina tiene 150 años en comercializada. La morfina se utiliza en muchas indicaciones que no tienen la ficha técnica, pero nadie las discute por uso. Claro, y yo no me atrevía, como persona que a veces he colaborado con la Agencia Española de Medicamento de Productos Sanitarios, yo no me atrevía a discutirla. ¿Quién lo va a discutir? El problema es cuando esto pasa con un medicamento nuevo o con una línea terapéutica nueva. Entonces los reguladores, la manera de pensar de un regulador es poner trabas.
O sea, la morfina, la carbamazepina, yo qué sé, la penicilina, no sé, estos de hace 70, 80 años, un montón de antibióticos, hace mucho que los conocemos en la práctica clínica y valoramos la seguridad. Claro, cuando esto es un medicamento nuevo o un medicamento biológico es cuando las agencias reguladoras se ponen muy duros y contraindican que se utilice hasta que no se tengan evidencias. ¿Entendéis la Claro, filosofía porque del regulador? si se va por el otro camino, es decir, el de la práctica médica, de, bueno, yo más o menos me voy dando cuenta de que este medicamento va bien para otra indicación y aunque no esté indicado, lo receto a mis pacientes y si de casualidad no pido los consentimientos informados y hay algún problema, entonces sí que el médico se puede estar metiendo en un jardín, ¿no? No, no, que acabarás en un juicio. A ver, vamos a Claro, poner un caso extremo. A ver, la muerte súbita existe. A ver, yo te pongo un ejemplo. A ver, en un campo de fútbol con 80.000, 100.000 personas, está obligado que haya un equipo de reanimación y ambulancias. ¿Por qué? Porque en un partido de fútbol con 80.000 a 100.000 personas puede haber 4 eventos cardiovasculares, desde una angina a un infarto. ¿Vale? Entonces tú dices, ¿el fútbol es un factor de riesgo para tener un problema cardiovascular? No, no, es la probabilidad que se tiene de tener un evento cardiovascular si yo me someto, porque mucha gente lo vive de una manera loca, el fútbol, y que afecta a sus coronarias, es la probabilidad que yo tengo de tener un evento cardiovascular. ¿Me seguís? Entonces, sí, o por sí, ejemplo, sí. yo he tenido en un estudio una muerte súbita. La muerte súbita existe. ¿Cuántos deportistas de élite leemos en los diarios? Cada año hay uno o dos. Y mira que son Sí. gente que les hacen pruebas de, ¿cómo se llama? Antes de Esfuerzo. hacer el deporte, le hacen todo, pruebas de esfuerzo, no sé qué, no sé cuánto, y se nos escapan aquellas alteraciones eléctricas del corazón y mueren súbito. Eh, Esto puede pasar en la investigación, pero tú imagínate que yo doy, ¿todo esto para qué? Tú imagínate que yo doy un medicamento y el paciente me hace un shock anafiláctico. El medicamento, las personas, ahora tenemos una información bestial en las redes, hago una búsqueda, me entero a posteriori, claro, me entero a posteriori, o soy consciente a posteriori como ser humano de que me ha dado un medicamento que no estaba indicado, leo en las redes, con Google, leo que, ostras, que el médico no tenía que haber un prescrito y lo denuncio. Entonces tiene un problema Ya, el médico, no la industria, ¿eh? claro, No el claro, claro, promotor, claro. le tiene el médico. Y esto Sí, muchas sí. veces, cuando yo lo explico en otros cursos y tal, te das cuenta que mis colegas no son conscientes de ello. Claro. Sebas, tenemos también un par de preguntas en el chat. O sea, Sí, una de ellas, la primera es el asesoramiento bueno, la pregunta de Inmaculada, ¿no? El asesoramiento que se puede pedir a las agencias sobre el preclínico o, digamos, o la investigación clínica, ¿es confidencial? sí, en principio te la gente al promotor, sí, ¿Mm? es confidencial. Y otra pregunta que hace Sara, que es, ¿con qué tipo de fármacos es más conveniente que sea un doble o simple ciego en la fase 1 y si no sería poco ético que el paciente no tenga pleno conocimiento de lo que va a recibir? A ver, aquí entramos en un tema muy delicado. La ética, tú sabes que es una cosa que influye por las culturas, ¿no? Que es una cosa cultural. A ver, yo creo que lo que es ético es informar al voluntario o al paciente que está tomando un medicamento, explicarle la máxima información. Como investigador, o sea, como médico que voy a ver al paciente y lo voy a seguir, contestarle todas las preguntas y advertirle lo que puede pasar. Mm, yo te pongo un ejemplo extremo. Yo muchas veces me he puesto con amigos que por desgracia han tenido que entrar en ensayos clínicos en oncología. Si tú miras toda la información que dan al paciente en un estudio de oncología, 20, 22 páginas, te ponen para cubrirse, te ponen todo lo que puede pasar. Lo normal es decir que no quiero participar, pero hay que hacerlo éticamente. Bueno, Entonces, no, la pregunta es, yo creo que muchas veces hay que explicarle a él que tiene que saber que lo toma, pero que si él no sabe lo que toma, yo puedo interpretar muy bien los resultados. Te pongo un ejemplo publicado por mí, ¿eh? Cuando estaba trabajando en las unidades de fase 1 de San Pablo, cuando era jovencito y aún tenía algo de pelo, eh, hicimos dos estudios de que el dolor de cabeza
en las unidades de fase 1 se contagia por grupo. Si tú tienes 8 voluntarios sanos en la unidad y uno comienza a tener dolor de cabeza, la mitad te acaba teniendo dolor de cabeza. O estudio que hicimos de fase 1 con quimioterapia, si uno vomitaba, el grupo que uno vomitaba, vomitaban más. Si tú los ponías por separado, en habitaciones que uno no se podían ver, la incidencia de dolor de cabeza y la incidencia de vómitos debido a la quimioterapia se reducían. Con lo cual esto hay que explicarlo muy bien al voluntario para decirle, no es que no te quiera tener engañado, te voy a informar, pero para poder valorar muy bien la sugestividad que tenemos como seres humanos ante un posible efecto adverso, es mejor que tú sepas que recibes A o B, pero que no sepas que es A y que es B. Bueno, supongo que es el equilibrio entre la ética y la eficacia científica, ¿no? O sea, es un Sí, poco ahí. Sí. sí, Yo, sí. yo te tenía otra pregunta. Y eso volviendo un poco al tema de la indicación, ¿no? Es decir, que cuando empezamos un proceso de investigación nos parece una cosa muy banal, ¿no? Pero luego a medida que te vas acercando, digamos, a la meta, ¿no? A la fase 3, vas viendo cómo adquiere relevancia y cómo se va complicando el escenario, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que hasta qué punto has de hacer un fine tuning del tipo de indicación al que vas, digamos, a la subpoblación de pacientes, y luego también cómo, digamos, los criterios de inclusión o exclusión pueden llevarte a problemas a la hora de solicitar tu comercialización y cómo te puede complicar, digamos, o puede generar problemas de reclutamiento para el ensayo. O sea, ¿puedes comentar en esto un poco? Sí, sí, sí. A ver, una de las grandes críticas que tiene los ensayos clínicos regulatorios es que por medidas de seguridad tú tienes unos criterios de inclusión y exclusión realmente potentes. Por ejemplo, a nivel legal, tienes que ser 18 años o mayor. A nivel de mujer, si está en edad fértil, tiene que tomar una nueva molécula, 2 métodos anticonceptivos. A lo mejor yo soy una mujer y no quiero participar. Tengo que tener una función renal, hepática dentro de la normalidad, tengo que tener una función renal dentro de la normalidad, con lo cual voy excluyendo gente. No incluyo gente mayor de 65 años. Os recuerdo que la población cada vez es mayor, pero legalmente somos ancianos a partir de 65. A mí me quedan 2 años para ser anciano, casi, 2 años y poco, con lo cual no me gusta, pero es así. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Yo he hecho un desarrollo clínico con los criterios de inclusión-exclusión que cuando lo paso a la población fase 4, hostia, no me representa la población. Resulta que la gran mayoría de población, pongo un ejemplo tonto, hipertensa, son mayores de 65 años. Y esto me da problemas porque muchas veces las agencias reguladoras te exigen que ya tengas esto, que hagas un ensayo clínico en población más dirigida, mayor de 65 años, por ejemplo. ¿Me sigues? Si tú, una cosa importante a tu pregunta, Tony. El desarrollo de un medicamento, desde que nace la idea hasta que se llega al registro, es una cosa viva. Y nuestros estudios y tal, van aportando conocimiento, y muchas veces el conocimiento no es lineal. Tienes que hacer quiebros o parar, ¿no? ¿Cuántas veces pasa de que la cinética, por ejemplo, de preclínica no tiene nada que ver con la cinética del ser humano? Y tú tienes que tomar decisiones con estudios de fase 1 para tirar adelante, o que te aparezca un nuevo metabolito en el humano. Tú en los estudios de fase 1 comienzas a recoger muestras de sangre y ves un metabolito, y ese metabolito se caracteriza clínicamente y químicamente con unas moléculas que pueden dar una serie de efectos adversos. Si a nivel de clínica yo soy el responsable, yo estoy obligado que en los ensayos clínicos de fase 2 a lo mejor ponga pruebas, me lo invento, de que si esta molécula alarga el QTC, que es un parámetro de la conducción eléctrica del corazón y que está relacionado con la parada muerte súbita, y yo veo que esta molécula químicamente puede estar relacionada con otras moléculas que provocan QTC, yo estoy obligado a poner en los estudios de fase 2 estudios de electrocardiograma para estudiar si alarga o no el QTC. ¿Qué quiere decir? Que me puede dificultar. Ante esta dificultad, muchas veces hay que recurrir al comodín del asesoramiento científico. Es decir, tú, en un asesoramiento científico inicial, que es futuro, tú has pensado que vas a ir por aquí, por aquí, por aquí. Pero es como cuando coges
el Google Maps, ¿no? Para ir de un sitio a otro te lleva por unas calles, pero resulta que delante tuyo hay un accidente y te bloquean las rondas. Y te has quedado ahí. Y Google Maps, al cabo de un ratito, te dice que salgas por la próxima salida y que te vayas por otra dirección. Esto, si no tenemos Google Maps, es asesoramiento científico. Y cuando tú comienzas a detectar en el desarrollo clínico que esto te pasa, está bien acudir a las agencias europeas de una manera honesta, las agencias regulatorias de una manera honesta, explicar el problema y conjuntamente tú le propones una solución y que ellos te avalen la solución. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas? Vanessa. ¿Me oís? Sí, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias porque también he disfrutado mucho la conferencia. Además, he aprendido un montón. No me ha decepcionado para nada lo que sabía al principio y antes de empezar. Me han surgido muchas dudas, pero bueno, voy un poco porque vamos con el tiempo. La duda así más grande que tengo es del paso de la preclínica a la clínica, porque has comentado que hay que solicitar un permiso a la agencia reguladora, como me parece lógico, además, que tienen que aprobar el ensayo clínico, y has comentado también que se necesita toda la evidencia que se disponga sobre ese posible fármaco y presentarla, y que cuando se tiene suficiente evidencia es cuando te deciden aprobar el ensayo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se considera suficiente evidencia? ¿Hay un mínimo que debe cumplir, un mínimo en distintos campos, o es al peso? O ¿qué se considera para que te aprueben un ensayo clínico suficiente evidencia? Mira, para que me den la autoridad, supongamos que aún estoy en non-clinical studies, en preclínica, la mínima evidencia es que yo tenga el paquete mínimo de toxicología obligatorio para pasar a humanos. Este es obligatorio, y que los resultados de la toxicología sean aceptables. ¿De acuerdo? A nivel de farmacología, lo normal sería que yo tuviera modelos animales en la indicación que yo voy a ir, que me digan que la molécula que yo estoy investigando funciona. Antes he supuesto el ejemplo del tapentadol. Si yo en modelos animales de analgesia yo no tengo evidencia que sea un analgésico, pero yo tengo el tapentadol que molecularmente se parece mucho al tramadol, y que el tramadol es una molécula, un medicamento muy vendido, es un opioide considerado un opioide débil que se utiliza mucho en la práctica clínica, que lleva años de experiencia, yo a nivel de la agencia reguladora, el IMPD, yo he de justificar muy bien por qué deseo continuar con el desarrollo, el rational, por qué no he encontrado en modelos animales alguna señal de que sea un analgésico que valga la pena. Pero lo que sí, como regulador, voy a pedirte, bueno, yo no soy regulador, pero el regulador nos va a pedir, es que todo el paquete de toxicología se FETEN. Y esta es la evidencia mínima para pasar a clínica. Y Sebas, yo añadiría, perdona, Vanessa, yo añadiría que también la aprobación, digamos, de un ensayo tampoco es un hecho binario, sí o no, sino es... No. No, que decir que es ¿qué ensayo? Porque claro, la cuestión es, vale, yo propongo un ensayo, pero ¿a qué dosis? ¿Sabes? Sí. ¿A qué posología? Que decir, si vas a dosis bajas, puede que te lo prueben, si vas a dosis altas, no, Correcto, Tony. etcétera, etcétera. Correcto, Tony. Incluso lo pactas con ellos, y ellos te pueden poner que no puedes pasar de esta dosis porque el paquete, digo paquete al grupo de estudios de toxicología, por ejemplo, o de farmacología, ellos pactan contigo y consideran que no has de pasar de 50 miligramos al día. Y tú puedes hacer tu estudio con este acondicionamiento o con este control de la agencia reguladora. Sí, Claro, no es todo nada. Hay muchas. A ver, yo lo que he aprendido una cosa yendo por las agencias reguladoras, y os lo digo de verdad, yo en la agencia reguladora tengo, bueno, ahora no porque está aquí, pero yo tuve durante muchos años 2 amigos sabía tomar cervezas, y estaban allá, yo en la industria. Claro, son gente como nosotros. Lo que ellos no quieren es que le engañes. Lo primero, tienes que ser honesto, tienes que dar los datos que tienes y pactar con ellos que vas a hacer este estudio en estas condiciones, pensando en la seguridad del voluntario sano del paciente. Y generalmente, es opinión Sebas, opinión mía. Si tú eres honesto y no se te ve que los quieres engañar,
o hay gente que va con los agentes reguladores y los tratan de tontillos. Si tú vas honesto, ellos pactan y te dejan hacer. Te piden a cambio que les mantengas informados. En caso de este, que tenemos ejemplos con Tony, pues bueno, teníamos que enviarle periódicamente cómo iba la seguridad de este estudio. Y ellos encantados. O sea, yo creo que las agencias reguladoras velan por la seguridad de los medicamentos en la sociedad. Esto está claro. Pero yo creo que tienen el espíritu de ayudar, a desarrollar. Y ahora que estoy solo en el lado, hace casi una década, en el lado académico, caramba, cómo ayudan a la investigación clínica académica. Pero mucho. O sea, lo digo para perder el miedo, O sea, no sé, Tony, ¿algo más? Sí, tenemos una pregunta de Shirley. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta ¿es válido incluir en el IMPD los estudios farmacodinámicos realizados en investigación donde no se cumplen con buenas prácticas de laboratorio? Sí, va como información de soporte que llamamos nosotros. Yo creo que es muy importante. Mira, lo normal, porque lo normal es que comenzamos a trabajar y no pensemos para poder caracterizar la molécula en hacer estudios con Good Laboratory Practice, ¿no? Entonces, eso son información de soporte importantísima. Que claro, que tú qué estás haciendo en el IMPD. Estoy diciendo que he hecho unos estudios que probablemente algunos los he replicado con las normas de calidad y me dan los mismos resultados. ¿Me sigues? Con lo cual Vale. nosotros lo llamamos información de soporte, es muy importante y yo tengo la sensación que la agencia, los reguladores la miran, también. Vale, porque bueno, los estudios toxicológicos sí o sí hay que hacer bajo buenas prácticas de laboratorio, pero tenía esa duda en los estudios farmacodinámicos, que es precisamente en investigación donde se los inicia. Y bueno, yo he entendido también que se debe a que, claro, el producto que tú has administrado en investigación no sea fabricado bajo buenas prácticas de manufactura y tal, y No, igual no, este era un motivo. que tiene que estar fabricado como good manufacturing practice, obligatorio, Vale, En clínica, sí. Vamos, sí, En seguro, clínica, sí. eso sí, para para llegar a apoyar los clínica, sí. estudios no clínicos. Sí, sí. Y todos los excipientes que pueden salir de la materia prima al raw product, al producto, tienes que tenerlo muy claro. Si tú has estudiado algún disolvente, te piden que en el dossier de registro, qué pasa con el disolvente, tienes que presentar datos de que el disolvente no está, aunque lo has utilizado para la reacción química y tal. Yo aquí me pierdo, aquí toco más de oídas, pero yo veo que lo piden, aparte de... Y lo tienes que hacer con un Good Manufacturing Practice. Vale. Básicamente En es eso. clínica, en clínica. Sí, básicamente es eso. Los estudios de seguridad siempre bajo BPLs, los estudios de farmacología no necesariamente, y la materia prima de ser GMP, ¿no? GMP, Manufacturing Practice, para la utilización en humanos, para clínica. Para preclínica no. Blanca. Gracias. Sí, yo quería que nos hicieras un pequeño comentario porque nos ha quedado claro que en el equilibrio entre seguridad y eficacia prima primero la seguridad antes que la eficacia. Esto sí estamos hablando a nivel europeo, pero ¿qué pasa con los americanos? Porque yo tengo como la sensación de que la FDA, estos, pues igual el equilibrio lo tiene de otra manera, ¿no? Porque lo cierto es que muchísimos medicamentos se aprueban antes en Estados Unidos y cuando ya llevan un poquito corriendo en Estados Unidos, incluso la EMA dice que no, que todavía no hay pues una relación beneficio-coste suficientemente adecuado como para la autorización de comercialización, ¿no? ¿Nos puedes hacer un pequeño comentario respecto a esto? Y tanto, creo que tu pregunta es brillante. Mira, es una cuestión de sociedad y de cultura. Te explico. Más o menos por cada 20 productos que autoriza la FDA, uno solo en Europa. ¿A qué se debe esta diferencia? Mira, es a nuestro sistema sanitario. En Estados Unidos, la FDA, el sistema es privado, ¿vale? Y la medicación la pagas tú de tu bolsillo. Esto es como paradigma, Con lo cual, la FDA te pide que nos dé estudios pivotales, fase 3,
tú puedes hacerlos contra placebo. Y mientras tú demuestres superioridad contra placebo es suficiente para ellos, porque lo vas a pagar de tu bolsillo. ¿Qué pasa en la Agencia Europea? Mira, yo tuve la suerte de participar en un par de evaluaciones de medicamentos en la Agencia Europea. Lo primero que te hacen es una reunión en la cual te dan toda una charla de cómo tienes que actuar, la confidencialidad, bla, bla, bla. Y a mí hubo una frase que me da mucho la atención, que me decían que piense que de su informe va a tener consecuencias en nuestra economía. ¿Qué significa esto? Hoy, por suerte, parte de los medicamentos, un porcentaje, cuando estás en vida laboral activa, está pagado por la Seguridad Social. Cuando estás jubilado, prácticamente te pagan la gran mayoría de los medicamentos. Esto pasa más o menos en todos los países de Europa. ¿Qué quiere decir? Que yo como regulador europeo voy a exigir mucho más que la eficacia en los ensayos clínicos fase 3 que sea contra placebo. Voy a exigir que me digan la eficacia ¿cómo se llama? Contra el Standard of Care. Voy a pedir placebo, pero quiero el Standard of Care. ¿Qué mejora? Y además, probablemente a la hora de aprobar, voy a pedir qué impacto tiene este nuevo tratamiento versus a los que ya hay. Impacto, y me refiero incluso a nivel económico. Porque si a mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo de reflexión, que esto es para un curso. Si yo estoy trabajando con un nuevo quimioterápico y yo le demuestro que aumento la supervivencia 3 meses más, ¿vale? De vida. Esto en casos extremos de malaltía oncológica extrema. Pero la pregunta que yo haría y nos hacen los europeos, ¿con qué calidad de vida? ¿No? Continúa en un hospital ingresado, ¿cómo se llama? Sin grandes condiciones de salud, etcétera, pero viven más 3 meses. Os hago una reflexión. ¿Vale la pena invertir por 3 meses más de la vida para estar agonizando con una enfermedad terminal? No, de verdad, a ver, yo lo he pensado mucho, y yo creo que no. Yo prefiero vivir con una buena calidad de vida e irme, no vivir los últimos meses de mi vida con una mala calidad de vida, dependiendo de familia, dependiendo de un sistema sanitario, etcétera. Para que veáis el impacto que tiene esto, la primera causa de endeudamiento en Estados Unidos de las familias medias, que supongo que somos todos nosotros, ¿sabéis cuál es? La sanidad. Es decir, si a ti te cae una persona con una enfermedad crónica, una malaltía huérfana de un niño, y tú eres su padre, Niemann tipo C, por ejemplo, estoy pensando en una enfermedad neurológica lisosomal, en lo cual tú sabes que tu niño, en el momento que debuta a los 4 años, se va a morir a los 10, que tú vas a tener que tener ayudas sociales y tal. En Estados Unidos, si no te lo pagas tú, no hay nada. Yo cuando corrí por Estados Unidos vi lo siguiente. Gente en quimioterapia por un cáncer de colon. De llegar una persona de la aseguradora a la habitación y decirle, mire, mañana se le acaba su seguro, el tratamiento continúa 4 meses más, ¿qué va a hacer? Oh, no tengo dinero. Y automáticamente entraba del banco y le daban hipoteca. Por suerte, vivimos en un país, en un estado, en una sociedad que Europa a lo mejor está envejeciendo mal, pero que tenemos la sociedad del bienestar. Y esto, de momento, nuestro sistema sanitario, de momento lo cubren. Entonces, trasladado esto al regulador, es obvio que si yo tengo que regular en Europa voy a ser mucho, mucho más exigente por una cuestión cultural, por una cuestión social en Europa que en Estados Unidos. No sé si te he contestado la pregunta, pero yo creo que va por ahí. Sí, perfectamente. Es que, bueno, yo doy clase, les hablo a mis alumnos de las alteraciones congénitas y me gusta siempre ponerles las noticias de los últimos tratamientos que van saliendo para cada una de esas enfermedades, que la mayor parte son, como tú dices, enfermedades raras. Y pues eso llama muchísimo la atención, pues por ejemplo en las terapias génicas, por ejemplo en los anticuerpos para el tratamiento del Alzheimer, todos esos hay muchísimos medicamentos que están hoy autorizados en Estados Unidos y que en Europa ni remotamente, vamos. A ver, yo si quieres, y me sabe mal decirlo aquí, yo estoy implicado en uno de los mejores proyectos más divertidos
de todos los puntos de vista es que yo estoy implicado en el proyecto este del personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer. Tú sabes que las personas con síndrome de Down, de la trisomía 21, el 80% mueren mayores de 40 años con Alzheimer, ¿no? Sí. Pero a ver si me digo santo al cielo. La pregunta era... espera. Yo estoy metido en el mundo, en el comité científico de este proyecto. Y claro, cuando mis colegas neurólogos te hacen la evaluación de la eficacia de estos anticuerpos, a lo mejor soy yo y le digo que me lo pongan. Claro. No sé si me he explicado con palabras suaves. Sí, no perfectamente. Perfectamente. La relación beneficio-coste tampoco es... No, pero yo no hablo de coste. Tienes mucho más beneficio y, sin embargo, los efectos secundarios que puedes llegar a tener también son bastante más elevados. Cuando tú tienes mucha información, puedes tomar decisiones libres que muchas veces, y sin presión. Yo de verdad lo tengo escrito en mis, ¿cómo se llama esto? En mis últimas voluntades. Por ejemplo, cuando estoy influenciado. Entonces, hay cosas que no hace la pena que me traten porque no va a ser de nada. Bueno, Sebas, yo creo que seguiríamos aquí eternamente y alargaríamos y llegaríamos al fin de semana. O sea que no sé si tenemos tiempo para una última pregunta que alguien tenga. Y si no, pues daríamos por concluida la charla y bueno, Tony, agradecerte. perdón, antes de que termines, si no te importa, No, por me supuesto. gustaría intervenir para anunciar que el próximo Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental será del 10 al 12 de junio en La Coruña y pues nada, os esperamos a todos, lo estamos preparando con muchísima ilusión y no hace falta, por supuesto, ser miembro de la SEMA para poder acudir, así que todos aquellos interesados en todos estos temas, tenemos una amplia gama de temas en los que trabajamos en la sociedad, así que cualquiera está, por supuestísimo, invitado a acompañarnos y a estar con nosotros en el Congreso. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, al doctor Videla por esta fantástica conferencia. No, yo gracias a vosotros, me lo he pasado pipa. Sebas, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. A vosotros, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dios.